Mi ponencia es algo particular. Yo soy Virginia Narváez, creadora del Triage, Manual de Criminalística, que lo voy a poner más allá de que quizás en la pantalla no se pueda ver bien, después vamos a compartirlo para que ustedes tengan conocimiento. Bueno, este Triage de Criminalística es algo especial. Valga la redundancia, voy a tomar un par de palabras que ha dicho la doctora Laura, que son súper importantes para comentarles a qué se refiere esto. Yo tengo una imagen, y que creo que es la meta mía, y creo que ojalá pueda seguir preservándola así, de la policía, ¿sí? De la policía y de la fuerza en sí. Yo recuerdo cuando era pequeña, para nosotros la policía era la más grande. No me acuerdo que pasar al lado de un policía, al lado de alguien, era wow, o sea, pero eso voy a decir, mi héroe, y aún hoy sigue siendo así. Y es el mensaje que tienen mis hijas. Yo tengo una pequeña de 9 años que ella ama a la policía, pero o sea, ella pasa por el lado de un policía y dice, mamá, yo quiero sacarme una foto, yo quiero ser policía como ese verano. Entonces, uno como mamá, que tiene el deber de guiar a sus hijos y de darle los valores que hoy no están tan cuidados como deberían serlos, y pasándonos en el conocimiento y lo que pasa en la actualidad, como dice este congreso, las actualizaciones del siglo XXI. ¿Qué es lo que está pasando dentro de esto? La policía no tiene más esa figura, no se tiene más ese respeto que se tenía antes, esa admiración que se tenía antes. Entonces, dentro del conocimiento que tengo, dije, voy a crear algo para que todo eso se vuelva a tener. Pero ¿qué pasa? Acá está la controversia. La policía tiene que volver a tener esa figura que tiene, pero también juega en contra lo que pasa en la actualidad, que hace que a su vez no tengan las herramientas que necesita. ¿Y a qué voy con esto? ¿Qué pasa? Hay un hecho y te dice, la policía entró y te pisó toda la escena. Pasó el bombero y más allá de que su prioridad es salvar la vida, hizo eso. Viene el paramédico y te pisa todo, te toca, salta y cosas. Pero ¿cuál es el problema? No están capacitados. Nosotros no les damos las herramientas que necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a ser un déjà vu siempre. Pasa algo, la policía hizo macana. Pasa esto, el paramédico me pisó todo. Pasa acá, me borraron toda la evidencia. Y vuelven a retrocederse y a retrocederse las cosas. Pero en nosotros está la responsabilidad. Porque siempre tomo el ejemplo, es decir, a un niño uno le enseña a gatear y a caminar, luego a correr. No puedes mandar a alguien a que a hacer una actividad, un ejercicio, un trabajo, si no le enseñaste, si no lo capacitaste, si no le diste las herramientas. Y después pretendemos que todo salga bien cuando no están capacitados. Entonces, es una pelea constante entre la figura pública que tiene que recuperar eso y la capacitación. ¿Qué tiene de particular este triage? Está preparado, creado y específico para todas las fuerzas. O sea, policía, gendarmería, prefectura, paramédicos, bomberos, rescatistas, para todo. ¿Y por qué hice hincapié en cada uno en particular? Yo hice una investigación previa a cada uno. Entonces yo decía, cada uno tiene que tener una herramienta diferente. Porque cuando uno tiene un hecho, no es el mismo que el que acude al bombero, que el que acude al rescatista, que el que acude a la policía. Entonces después eso mismo hace que diga, lo preparaste para una sola cosa y lo mandaste a otro hecho y lo mandaste así era. Entonces dije, a través de esta investigación voy a darle las herramientas a cada uno, pero para que cada uno sepa desde su labor principal y desde su labor humana, como decía la doctora Laura. Porque, ¿qué pasa? Detrás de ese uniformado hay un marido, hay un hermano, hay un tío, hay un primo, hay un papá, hay un montón de cosas. ¿Qué pasa con esa figura? Dice, no, yo no voy a hacer eso, o yo no me voy a meter, cumplo solamente mi función acá, de resguardar la escena. ¿Por qué? Porque si yo procedo y hago un mal procedimiento, o tomo una muestra, o tomo esto, o hago aquello, me voy a comer una sanción. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma
oficial es el mismo paramédico, rescatista, o la que esté cumpliendo la función en ese momento, ya se retrae. ¿Por qué? Porque cuando hace ese procedimiento, quien está del otro lado y toma la causa le dice, pero si usted no tiene experiencia, ¿en qué se basó para realizar este trabajo? Entonces el policía dice, ah, no, pero es porque yo me parece a mí, o porque yo vi, o me parece. Entonces todo ese trabajo que hizo termina siendo más un perjuicio que un beneficio. Ahí está el punto al que quiero llegar yo. Se debe capacitar, se debe enseñar. Más allá de que la mayoría de la gente tiene una noción de lo que es criminalística, de lo que es lo que se debe hacer el procedimiento, en la índole que le toque a cada uno, pero hay gente que no. Entonces los mandamos a ciegas y después nos quejamos. Decimos, oh, mira el desastre que hice. Entonces si yo lo mandé a ciegas. Entonces, este triage, ¿qué les da? Las herramientas necesarias para hacer un procedimiento como debe ser. No significa que va a ser legal y perfecto, pero no va a tener fallas o no va a tener tantas fallas. ¿Qué le va a dar al policía? La tranquilidad. ¿Qué le va a dar al paramédico? De decir, mira, yo pude haber ayudado, colaborado de esta manera si yo no hubiese pasado con una camilla como venía y me llevaba toda la evidencia puesta. Al rescatista, uno dice, bueno, su actividad o su prioridad es rescatar, pero también participe. También sabe porque es el primer respondiente o primer respondedor. ¿Qué palabra tan sabia y tan precisa y que nosotros no nos damos cuenta? Figura de primer respondedor. ¿Qué significa? Soy el primero en llegar, soy el primero que acudo, soy el primero que veo, soy el primero que intervengo, soy el primero que está en contacto con la víctima, soy el primero que está en contacto con el hecho, soy el primero que está en contacto con el incendio, con el rescate, con el procedimiento. Yo soy el primero, el que llego. Entonces, yo debo estar capacitado. Yo debo saber cómo hacer, o yo debo saber qué hacer y sobre todo qué no hacer, que es la parte importante. ¿Para qué? Para que mi figura sea respetada. Para que mi figura, cuando yo tenga que presentar los papeles o tenga que presentar una cadena de custodia o tenga que presentar un informe, un acta pericial, un acta, una narrativa, sepa qué debo hacer. Porque yo soy el primero que llego. Entonces yo tengo la primera visión. Yo me acuerdo de un profesor mío que nos enseñaba y él nos decía, nosotros vemos la película al revés. Nosotros vemos el final, pero ¿cómo se llega al principio de la película? ¿Y cómo se llega al principio de la película? Observando, investigando, procediendo de la manera adecuada. Pero también es la controversia, porque vos decís, el policía llega, primer respondedor, el que observa, el que mira, el que ve, el primer contacto. Si yo no lo capacito, ¿qué va a ver? ¿Cómo va a saber desempeñarse si yo no le doy la herramienta? ¿Cómo va a saber hasta dónde debe llegar si yo no le dije cómo? ¿Cómo va a saber qué es lo que tiene que hacer si yo no le dije cómo se debía hacer? Entonces, esa figura va acompañada de una capacitación siempre. ¿Por qué? Años de investigación datan de lo siguiente. Si uno le da la herramienta adecuada al personal adecuado, las cosas se hacen bien. Si uno los larga a la que Dios es grande, las cosas se hacen mal. Pero ¿quién tiene la culpa? El primero que llegó. Porque si vos llegaste y viste, ¿por qué no avisaste? Si vos llegaste y hiciste, ¿por qué no levantaste? Y ahí está lo que decía la doctora. No, si yo llego y veo y hago, después me voy a comer un sumario. Si yo llego, veo y agarro, después me voy a comer una sanción. Entonces, al mismo personal que nosotros le damos la figura del primer respondedor, ahí mismo lo atamos. Porque no pueden hacer nada. Porque pues, si yo hago, me meto en problemas. Pero si yo no hago, también me meto en problemas. Entonces está ese desafío de decir, la actualidad necesita que yo sepa,
que yo me capacite y que sepa hacia dónde voy a ir, que sea guiado, pero a su vez no me dan las herramientas. Entonces, es una continua pelea de decir, voy a hacerlo, no, pero mejor no lo hago, porque me voy a meter en problemas. Entonces, este triage está preparado para eso, para darle a cada figura correspondiente los pasos a seguir, lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Voy a poner un caso en particular. Yo soy negociadora de policial, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros como negociadores acudimos, valga la redundancia, a una toma de rehenes, se desata, tiene un buen efecto, termina todo bien? ¿Qué pasa si no termina todo bien? ¿Quién es el primero que llega al contacto? El negociador. ¿Qué es lo que observa? El panorama que tiene. Pero si no está capacitado, ¿puede después darme ese negociador la información que yo requiero como fiscal para poder ver si realmente fue así lo que sucedió? ¿Puede darme las herramientas que yo necesito como fiscal, como juez, como abogado, como querella, como la otra parte? Si no está capacitado o no. ¿Qué pasa si llega, por ejemplo, voy a contar un caso que fue muy particular y que a mí me ayudó a terminar mi investigación? Un hecho en la ciudad de Rosario. Vieron que Rosario es como muy particular. Llaman al 911, acuden al auxilio. Supuestamente se quiso quitar la vida ahorcándose. ¿Qué pasa? El doctor que llega, con los paramédicos, en ese momento estaba haciendo una guardia, entonces llega, ¿qué hace? Toma el pulso para corroborar si es que tenía signos vitales. ¿Y qué hace? Al notar que sí tenía signos vitales, aunque fuesen muy débiles, ¿qué hace? Corta la zona y lo baja. Su prioridad era salvarle la vida a quien se intentó quitar la vida en un suicidio. Hace su procedimiento, se levanta, llevan todo como tiene que ser, cuestión de que la persona que se quitó la vida pudo recuperarse, más allá de lo que quedó después. Al tiempo después, a los 2 meses más o menos, le llega a esta persona que había hecho el procedimiento un llamado de un fiscal, que lo llamaban a declarar. Bueno, va, sin saber por qué era, porque no le habían informado mucho, sino solamente le dijeron eso. Bueno, se va, le toca declarar en un juicio. Cuando el fiscal le pregunta a la persona por qué hizo ese procedimiento, la persona le dice, mi prioridad como médico es salvar la vida, es resguardar la vida. Entonces, desde el otro lado le dicen, pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted nos eliminó toda la evidencia que nosotros teníamos para comprobar de que esa persona no se había querido quitar la vida, sino que había sido inducido a quitarse la vida. Entonces este médico dice, pero yo no sabía, yo no tenía el conocimiento, o sea, mi prioridad fue salvar la vida de esta persona. Y el fiscal le dice, cuando toma carta en el asunto, le dice, su prioridad era resguardar todo. No solamente resguardar la vida, era resguardar todo. Termina el juicio, salió todo bien, porque o sea, lo hizo sin saber y le quedó como lección. Cuando yo hice la investigación me dice, mirá Virginia, a mí me pasó esto y esto y esto y esto. Y ahí, ¿sabes qué aprendí? Que hay 2 cosas que hacer. No solamente resguardar la vida, sino resguardarse uno también. Porque yo tuve que comer todo el juicio, parte de todo el juicio, y defenderme a mí mismo por algo que yo creí que estaba haciendo bien. ¿Y cuál era el factor importante acá? Yo no tenía conocimiento. Yo no estaba capacitada en otra área que no fuese la mía, que era la medicina y que era salvar la vida. Entonces, me decía, ¿por qué no nos capacitan? ¿Por qué no nos dicen? Si nosotros somos los primeros que siempre estamos llegando al hecho. Somos los primeros respondedores. ¿Por qué no nos dan las herramientas? ¿Por qué no nos enseñan qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer?
Entonces, cuando yo termino toda la investigación del libro, fui acoplando cada cosa, dije, no, esto tiene que tener un giro. Tiene que haber un antes y un después. El antes, cuando uno preserva, conserva su trabajo, su vida, su integridad y su parte humana. Y el después, cuando uno conserva su trabajo profesional y resguarda su integridad profesional, que no deja de ser menos importante que la integridad humana, porque van de la mano, porque esta persona actuó como profesional, ¿sí? Hizo su procedimiento como tenía que ser, bajó, acudió, salvó su vida, pero puso en riesgo su otra parte profesional, porque no sabía, porque yo no sabía, no sabía qué es lo que tenía que hacer. Mi prioridad fue salvarle la vida, lo bajó, lo sacó. Y después tuvo que acudir todo el juicio para demostrar que ella no sabía lo que había hecho. ¿Sí? Porque su prioridad fue salvarle la vida. Entonces, eso nos da la pauta a nosotros de que tenemos dos cosas que se nos enfrentan hoy en el desafío del siglo XXI. El acudir como profesionales y capacitarnos y resguardar y saber hacia dónde vamos. Y la otra parte del ser humano. ¿Por qué? El ser humano tiene dos partes pensantes, que es la que yo traslado al libro. La parte pensante que uno hace que reaccione. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un robo? Uno reacciona y sale corriendo. ¿Sí? Sale corriendo. Dice, bueno, voy a ayudar, voy a colaborar. Esto. Y la otra parte pensante que te dice, no, para, si vos te metés, vas a estar en problema. Entonces, no, yo me quedo acá. Si total, capaz, a lo mejor en 1 o 2 cuadras lo agarran. O 1 o 2 cuadras se cruza con alguien y lo agarran. Es lo mismo que pasa hoy en la actualidad. Esas dos partes se nos juntan. Y vos decís, hago, tengo que hacer, porque mi deber de buen samaritano me llama que tengo que hacer. Pero la otra parte dice, no, me voy a meter en problemas. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad. Y pues, ¿cómo justifico el procedimiento que es? Y si la defensa me dice, pero usted no es licenciado en criminalística, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? Entonces uno tiene la defensa de decir, pero yo me capacité. Yo estudié, vi las pautas que tenía que tener, vi los reglamentos que tenía que tener, me informé, entonces yo estoy preparado para proceder en este hecho. ¿Pero por qué me capacité? Porque me informé, porque estudié. Por eso fue hecho este triage, para darle a todas esas figuras la herramienta que necesitan para que su trabajo sea profesional y sobre todo para que tenga tranquilidad quien hace y quien lo evalúa, para que ese primer respondiente o primer respondedor esté cubierto, esté protegido ante la ley. Y si le tocase proceder de alguna manera o le tocase efectuar algo en algún hecho, sepa qué es lo que tiene que hacer. Que no suceda en el ejemplo que acabo de dar de decir, salvó la vida, que era la prioridad, pero eliminó un montón de evidencias que eran importantes. Entonces, no queda sujeto a lo que sucedió en ese momento si no cumple sus dos funciones. Su función de primer respondedor, como debe ser, y su función profesional de proteger la evidencia y protegerse. Porque ¿qué hubiese pasado si, supongamos, no fuese un hecho de que fuese inducido? ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si fuese una persona que está tan en auge este tema de la pedofilia? Hubiese sido un padre que lo acompañó por decir de manera a quitarse la vida. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo compruebo yo si quien hizo su procedimiento me eliminó toda la evidencia que había? Entonces, debemos capacitar a la policía, debemos capacitar a cada uno de nuestros primeros respondedores o primeros respondientes. Y debemos volver a recuperar esa figura que se tenía, esa admiración que yo veo en mi niña de 9 años, que ella sueña con ser policía. Porque eso está perdido, eso quedó allá. Ahora la figura de la policía está pisoteada, está denigrada, y eso no debe ser así. Porque yo tengo
un lema mío. ¿Qué pasa cuando hay un hecho? Nosotros los civiles salimos corriendo. O sea, hay un robo, nosotros corremos. Hay un incendio, nosotros corremos. Hay un accidente, si no nosotros corremos. ¿Qué pasa? El policía es el primero que acude y da la vida por vos. El bombero, cuando todo el mundo sale del incendio, él entra. El paramédico, cuando tiene que dar prioridad a tu vida y sin importarle si va a arriesgar la suya, él está ahí. Entonces, ¿quiénes son los héroes acá? Nuestros primeros respondedores, y eso se tiene que volver a recuperar. Y la manera de recuperar es dándole las herramientas. Se tienen que capacitar, tienen que saber lo que les puede afectar un mal procedimiento, los que le puede beneficiar estar capacitados hoy. Hay que recuperar entre todos esa figura del primer respondiente y primer respondedor con los valores que nosotros teníamos antes. Porque es lo que nosotros le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros ahijados, a nuestra sociedad. Si nosotros no les damos los valores que tienen que tener o no les enseñamos el respeto que tienen que tener y no les damos las herramientas, ¿qué estamos dejando? No estamos dejando nada. Y después vamos a decir, uy, qué mundo les tocó a nuestros hijos o qué mundo le tocó a nuestros nietos. Ese mundo depende de nosotros. La caridad comienza por casa, decía mi abuela, siempre. Entonces, tratemos de recuperar esa figura de primer respondedor en cualquiera que fuese su índole, con el valor, pero desde nosotros, desde que nosotros podamos capacitar y darle a todas esas figuras las herramientas que necesitan. Para que nuestro trabajo esté bien hecho, para que no digamos otra vez la policía hizo desastre. Y no saben el miedo que tiene el policía para proceder, el terror que tiene de decir, si yo hago, voy a tener problemas. Entonces queda sujeto a quedarse ahí quietito por miedo a lo que pase después. Como contaba la doctora Laura, no, me quedo acá quieto por las dudas. Porque por las dudas ya veo que termino en problemas. ¿Por qué? Porque no estoy capacitado. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas. Entonces, este triage de criminalística a primer respondedor es eso. Son las herramientas que se necesitan hoy, en la actualidad, en este siglo XXI, para que nuestros primeros respondedores sepan lo que tienen que hacer y estén guiados y acompañados. Una vez que yo terminé este manual tenía que ser algo más especial. No solamente el manual de criminalística, que para mí es súper importante porque va a recuperar esa figura que admiro tanto. Tenía que tener un plus más. Y algo que hoy está muy faltante en la sociedad, muy faltante en nuestros países, en países respectivos, que es la inclusión. Porque todos hablamos de inclusión, pero de inclusión quizás de decir de inclusión y a la hora de la verdad no hacemos nada. Inclusión de llenarnos la boca, sí, porque nosotros somos inclusivos, pero cuando alguien necesita decimos, mira, en este momento yo no te puedo acompañar o es complicado. Entonces decidí hacer que este manual tuviese algo más de particular. Este es el primer manual de criminalística en braille del mundo. ¿Y por qué en braille? Y no en otros modos de inclusión, que también están, por supuesto. Debía ser los ojos de los que no ven y de los que también pueden ser muy importantes. Se supone que no podemos llevar a una persona no vidente a una escena, porque, vale la redundancia, no ve es no vidente. Pero sí le podemos dar esa herramienta que necesita si es que le llegase a suceder una cosa. Y sí le podemos dar esa inclusión a nuestro mundo y a nuestra vida, porque uno dice, es no evidente, bueno, o canta, o escucha, o más de ahí. No hace. Si quiere estudiar, se le complica, porque por la discapacidad de la vista. Si quiere hacer una actividad, se le complica. Si quiere hacer esto, se le complica.
todos siempre son no, 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 no. Entonces, este manual es la posibilidad de sumergirse en este mundo de la criminalística, sumergirse en los procedimientos que como civil no debe hacer y los que sí debe hacer. A su vez, tiene la particularidad de haber sido transcrito por una pequeña, ¿sí? Tiene 14 años, se llama Lucía Romero, que fue la primera que hizo la transcripción en braille. Para ella fue algo sumamente hermoso, porque nosotros tenemos amigos no videntes y ella me decía, pero ellos quieren saber cómo puede ser que no le demos las herramientas. Entonces nos propusimos hacer este manual en braille, pasarlo a braille, para darles la inclusión. Y fue la verdad que muy emotivo, muy lindo, y hace que podamos hacer la diferencia. Fíjense los 3 puntos que tenemos. Tenemos devolverle el valor a la policía, del primer respondiente, darle la capacitación que necesita y la herramienta que necesita para proceder. Y tenemos como tercer punto la inclusión. No pueden pedir más en un manual. Está todo lo que se necesita, todo lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y con el plus de que no queda nadie afuera. Es algo que puede cambiar generaciones, porque de nosotros depende, vuelvo a repetir, es el mundo que nosotros queremos dejar. Y detrás de cada uniforme, de la índole que sea, hay un ser humano que está pidiendo a gritos ayuda. Entonces depende de nosotros darle esas herramientas para que no sucedan cosas, como decía la doctora Laura, que por contar cosas que en el momento le estaban afectando, las terminan dejando sin trabajo. Entonces, tenemos muchas herramientas en la mano. De nosotros depende qué es lo que hagamos con ellas. Así que